Bhakti Yoga, el camino de la devoción y cómo se relaciona con los nombres, formas y rituales. En definitiva, ¿eres capaz de concebir lo abstracto como abstracto? Hay una primera fase en el Bhakti que es la devoción y adoración al Dios personal. Prácticamente todas las religiones, excepto el budismo y el jainismo, han recurrido a la idea de un Dios personal, el Ishvara en el hinduismo. Y de ahí nace la devoción, Bhakti, y también la adoración. Jainistas y budistas no han recurrido a un Dios personal, pero sin embargo, y es curioso, adoran a sus fundadores, a Buda y a Mahavira, de igual forma que las otras religiones. En el hinduismo, cuando se adora al Dios personal con cualidades, es decir, con nombres y formas, es devoción a Saguna Brahman. Cuando se adora al Dios absoluto, impersonal, sin nombres ni formas, es devoción a Nirguna Brahman. Esta devoción y adoración a algún ser superior que permita reflejar el amor al hombre es universal. Y este amor se ha manifestado en la historia de diferentes formas. El primer paso seguramente fue el ritual, a través de formas y símbolos, por el cual el hombre podía adorar algo tan abstracto como la realidad absoluta, como podemos ver en el hombre. Esta dificultad del hombre por captar lo abstracto han hecho que cualquier manifestación externa de la religión, ya sea música, libros, imágenes o lo que puedas imaginar, que busca ante todo apelar a los sentidos, haya sido quizás el principal camino del hombre en su búsqueda de Dios. En la historia, tanto musulmanes como protestantes intentaron eliminar rituales y símbolos, pero los musulmanes al final han tenido que recurrir al ritual de la cama. Los protestantes afirman que la idea del libro, la Biblia, es mucho más sagrada que cualquier otro símbolo, como pueda ser, por ejemplo, una iglesia. ¿Qué es el jardín de infancia de la religión? Tal y como lo llamaba Vivekananda. Es decir, ¿existe alguna razón para impedir al hombre recurrir a los símbolos? ¿Es malo que el hombre recurra a estos símbolos, a estos nombres y formas? Perdón, todas estas formas, imágenes, libros, músicas, templos, no son malas, sino más bien necesarias para desarrollar la espiritualidad. Pero no pueden ir más allá, no permiten realizar a Dios, no permiten ver a Dios. Y por ello, Swami Vivekananda hablaba de ellas como el jardín de infancia de la religión. Y os voy a leer sus palabras. Decía Vivekananda, bueno, quien no conozca a Swami Vivekananda, aquí lo podéis ver, fue el introductor de Vedanta en Occidente. Y decía Vivekananda, es muy bueno nacer en una iglesia, pero es muy malo morir en ella. Es muy bueno nacer dentro de los límites de ciertas formas que ayudan a desarrollar la espiritualidad. Pero si un hombre muere dentro de los límites de estas formas, muestra que no ha crecido lo suficiente, que no ha habido desarrollo del alma. Es muy importante no confundir el desarrollo de nuestra alma como un proceso racional, excepto para aquellos pocos que sean capaces de seguir el camino del Jnana Yoga, el camino del conocimiento, un camino extraordinariamente difícil basado en la alta filosofía. Un hombre extraordinariamente inteligente puede que ni siquiera haya llegado a entrar en este jardín de infancia de la religión. ¿Eres capaz de concebir lo abstracto como abstracto? Reflexiona sobre ello. Cuando se intenta describir los atributos de la realidad absoluta, hay un concepto fundamental que se utiliza en prácticamente todas las religiones y es la omnisciencia. Pero es algo muy abstracto. Creo que una mente común no puede realmente imaginarlo. Y por ello el hombre necesita recurrir a conceptos o formas que pueda concebir con su finita mente. Este uso de formas es fundamental en el Bhakti Yoga, en el yoga de la devoción al Señor, y en todas las religiones dualistas, como pueden ser el cristianismo o el islam. Si yo te preguntase ahora, ¿qué quiere decir que Dios es omnipresente? Piénsalo, reflexiona sobre ello. Creo que te sería muy difícil expresar exactamente la profunda trascendencia de este concepto. Yo quizás podría responder, quiere decir que está en todas partes y que por tanto es un atributo que solo Dios puede tener.
En la Biblia leemos, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a malos y buenos, en Proverbios. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Realmente entendemos este concepto tan abstracto e infinito de omnisciencia? En el Bhagavad Gita, Arjuna le dijo a Krishna, oh Señor, tú eres el Brahman supremo, la morada suprema, el purificador supremo, ser celestial eterno, Dios primigenio no nacido, omnipresente. Observa las palabras que está utilizando Arjuna para intentar describir al Señor eterno, primigenio, supremo, no nacido, omnipresente. Tendría que esperar al siguiente capítulo del Gita para que el Señor le otorgase ese ojo divino y le mostrase su forma universal, el Vishvarupa. Sin este ojo divino, sin lograr el Brahma Jnana, es decir, el conocimiento de la realidad absoluta, sea como la llames, sin alcanzar el verdadero discernimiento, el Vijnana, es imposible, creo, entender el profundo significado de mi presencia. El conocimiento racional, el Jnana, no es suficiente para entender algo tan abstracto. Por ello, quizás necesitamos compararlo con algo que ya conozcamos o creamos conocerlo, que sea grandioso, como el mar, el desierto o el universo. Algo que nuestra mente finita sea capaz de entender y también que ni nos asuste ni incomode. Por ello, todas estas formas, imágenes, libros e iglesias son necesarias para el hombre común, quien es incapaz de concebir lo abstracto como abstracto. Hasta que no seamos un hombre perfecto, un Dios hombre, un Buda, un Cristo, un Mahoma, un Sri Ramakrishna, un Jnani Yogi, debemos ser de alguna forma idólatras. El hombre común necesita estas formas para asimilar y entender algo tan abstracto como la omnipresencia. Casi todos los idólatras por necesidad, y en palabras de Vivekananda leo, el hombre que dice que es cuerpo es un idólatra nato. El objeto de su adoración es su propio cuerpo. Somos espíritu, espíritu que no tiene forma ni figura, espíritu que es infinito y no materia. Por lo tanto, cualquiera que no pueda captar lo abstracto, que no pueda pensar en sí mismo tal como es, excepto en y a través de la materia, como el cuerpo, es un idólatra. Y desgraciadamente la historia nos muestra que esta ha sido una de las causas de las disputas entre religiones. Mi forma es la correcta y la tuya no, olvidando que el origen de estas formas es la única realidad absoluta común a todas. Y ese es el gran peligro de cualquier camino devocional, ya sea el Bhakti, el cristianismo o el Islam, la posible tendencia al fanatismo y la intransigencia. El hombre que desea alcanzar la realización debe deshacerse de estas cadenas. Tiene que ir más allá de nombres y formas. Y como decía Vivekananda, y os leo, deberíamos ir más allá de todo eso y mirar a la humanidad como un vasto organismo, viniendo lentamente hacia la luz. Una planta maravillosa desplegándose lentamente hacia esa maravillosa verdad que se llama Dios. Y los primeros giros, los primeros movimientos hacia esto son siempre, a través de la materia y del ritual. ¿Y tú has trascendido ya esta etapa espiritual del jardín de infancia de la religión? Si la has trascendido, ¿hacia dónde vas? Om Namaste, muchas gracias.